Hola amigos y seguidores, gracias por estar ahí, por acompañarme en este nuevo año que también vamos a estar juntos, ustedes y yo, todas las semanas. Y bueno, entrando un poquito en sus vidas, en sus corazones. Así que gracias por seguirme, gracias por los likes, gracias por todas las cosas lindas que me escriben y gracias por acompañarme siempre. Los quiero mucho. Bueno, hoy quiero hablar, hay muchas novedades en el mundo realmente. Hoy quiero hablar un poquito de lo que está pasando y lo que pasó hace un par de días en Estados Unidos, donde un grupo de manifestantes entraron al Capitolio, supuestamente atizados por el presidente Trump, y tomaron el Capitolio. Bueno, eso dejó un saldo de 4 muertos, un montón de heridos. La policía no reprimió o reprimió demasiado poco. Y bueno, incluso hay imágenes de policías sacándose fotos con manifestantes. El mismo presidente Trump o expresidente Trump, o bueno, no sé cómo llamarlo, en estos días todavía es presidente Trump, el mismo dijo que los manifestantes que entraron realmente son patriotas. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en Estados Unidos, que es un país donde hacen bandera del nacionalismo, donde realmente llevan los colores de su bandera en el corazón, donde ustedes saben que cada americano es súper nacionalista? ¿Qué está pasando? ¿Se está dividiendo el país? Está pasando como en la guerra de secesión, donde estaban los del norte y los del sur divididos. Realmente esto asusta, porque ustedes saben que Estados Unidos es un ejemplo para el mundo. Siempre fue, en cuanto a nacionalismo y a unión, un ejemplo para el mundo. Bueno, esto realmente llama la atención, nos deja preocupados, porque, bueno, que entren un grupo de manifestantes al Capitolio de los Estados Unidos quiere decir que las democracias en el mundo no son tan fuertes. Quiere decir que todas las democracias están corriendo riesgos. Y esto asusta, esto es un llamado de atención. Creo que la gente tiene derecho a manifestar, pero ya cuando se toma una institución, ya algo público, bueno, eso asusta. Creo que todo el mundo tiene que reflexionar sobre esto y no puede pasar. Creo que la gente tiene que expresar con su voto en las urnas. Si bien el sistema electoral de Estados Unidos, ustedes saben que el presidente Trump sacó más votos, pero menos electores. Tienen un sistema muy especial de votos. Entonces, bueno, tendrán que corregir eso. Pero no se puede realmente negar las evidencias. El sistema electoral de ellos es así. Bueno, salió electo el presidente Biden, hay que aceptarlo. Y dentro de los próximos años, la próxima vuelta podrá presentarse o no, si tiene voluntad y si la gente lo acompaña. Y así en todo el mundo. Creo que muchas veces pasa con los presidentes o los candidatos que si no les gusta lo que la gente vota, bueno, quieren reformar la Constitución, quieren cambiar, quieren hacer pleitos de tal manera de quedarse. Bueno, creo que es hora de que respeten la voluntad popular. Y así como cuando ganó el presidente Trump la otra vez, hubo miles de manifestantes donde decían que no era el presidente de ellos, que no lo querían, pero tuvieron que esperar todo este tiempo bajo su gobierno. Bueno, ahora se eligió otra cosa. Y les quiero comentar que ustedes saben, la economía en la época, en el mandato del presidente Trump, fue excelente. Realmente Estados Unidos creció económicamente mucho. Pero creo que el problema del presidente Trump, además del maltrato a los latinos, a los inmigrantes, creo que sobre todo fue la poca observación, la poca dedicación que le dio al tema del COVID-19,
en el cual hay muchísimos infectados, muertos, la economía empezó a caer por ese motivo y bueno, la gente en el momento de votar elige y eligió otra cosa. Así que creo que eso, bueno, van a tener que aceptarlo, es así, guste o no. También se está hablando de una moción que están haciendo para que el presidente Trump deje el mandato antes de tiempo. Estos días que le faltan, que le quedan de mandato, lo quieren acortar porque la situación está muy tensa y bueno, que asuma el nuevo presidente Biden. Así que bueno, ojalá que sea con toda buena energía y con lo mejor para el pueblo americano. Realmente es así. Por otro lado, muchos países, ustedes saben que están con toque de queda, toque sanitario, están habiendo muchos rebrotes y están tomando las medidas porque de nuevo se está como saturando el sistema hospitalario. Entonces, yo entiendo que es difícil, que nos ha pasado muchísimas cosas y fue mucho tiempo en muchos países que tuvimos cuarentena. Pero creo que si el sistema hospitalario no da, porque no alcanza, si las vacunas no están en todos lados, bueno, habrá que restringir un poco de libertades. Lo importante es la salud y no que estén cantidad de muertos todos los días. Así que a nadie nos gusta, y a mí particularmente no me gusta el toque de queda, ni me gustan las restricciones de las libertades, pero creo que va a ser necesario en muchos países realmente profundizar los controles porque se está desbordando y ninguno de nosotros queremos que pase eso. Bueno amigos, son temas serios, empezamos ya el año con temas bastante serios, así que esto es todo por hoy, les mando un beso, los quiero mucho y no me dejen sola, los espero la próxima semana. Este besito es para ustedes.